Bona tarda, benvinguts, benvingudes a la ciutat de Terrassa. Aquest acte, al qual hi hem posat el nom per títol, una pregunta, és la masculinitat una cosa d'homes? Avui volem obrir un camí cap a la reflexió al voltant de les diferents maneres possibles de viure la masculinitat i alhora també fer visibles masculinitats que siguin més respectuoses pels propis homes però també per la resta de les persones amb qui es relacionen. Volem fer polítiques que tinguin en compte l'impacte de gèneres en plural, amb polítiques que també incloguin els homes i ens ajudin a tots i a totes a tenir una millor qualitat de viure i sobretot a viure millor. Amb aquesta proposta l'Ajuntament vol fer emergir més masculinitats possibles, ampliar què entenem per ser home i a la vegada problematitzar el model de masculinitat hegemònic emmarcada en un contracte social estret per tothom per mirar de cercar escletxes que obrin més horitzons. En definitiva, fer del gènere i de la sexualitat un espai més habitable per totes les persones, independentment de la seva orientació, de la seva identitat o de la seva expressió de gènere. L'Ajuntament aposta, doncs, per posar sobre la taula necessitats de repensar el discurs vers la masculinitat, a més dels de la feminitat, essent discursos que influeixen directament a la nostra vida quotidiana, la de tots i totes, i en especial els de la infància i adolescència, que no són el nostre futur, sinó que ja són el nostre present. I la conversa de la que avui gaudirem pretén ser un pas més enllà en aquesta direcció. Avui tenim la sort de comptar amb dues persones que són referents en aquestes qüestions a nivell de l'estat espanyol i probablement de les persones que estan pensant més en el gènere com quelcom relacional d'una manera més rica i a la vegada més esperançadora. D'una banda tenim a la Clara Serra, que ve de Madrid però que actualment està visquent a Barcelona. Benvinguda a Terrassa, Clara. I d'altra banda també ens acompanya avui el Roi Galant, que ve directament des de les Illes Canàries, passant també per Barcelona i que tenim la sort de tenir-lo avui aquí a Terrassa. Benvingut, Roi. Sense més, moltíssimes gràcies a tothom per venir aquí, per gaudir d'aquest acte, per la vostra assistència. De fet, fa molt goig veure aquesta sala plena de gom a gom. Desitjo que gaudiu d'aquesta proposta i ara sí, us deixo amb la Maria Cors, la cap del servei de LGTBI+. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Clara i Roi, bona tarda. Abans de res, com han dit la regidora, veniu de les Illes Canàries i veniu de Madrid passant per Barcelona. Per això us demanaré que us expresseu de la manera que us sentiu més còmodes. Sé que enteneu el català, quasi tot. Per tant, si fa falta, jo també m'expressaré en català, que m'és més fàcil, però si cal traduir o repetir, doncs em dieu. Jo passo a presentar-vos el Roi i la Clara una mica més, breument, perquè són dos personatges amb moltes coses per poder-ne dir, i avui triem, entre altres coses, una mica per què estan aquí avui la Clara i el Roi per fer aquest acte. La Clara Serra, entre altres sabers i experiències, com catà de primera línia a la política estatal, ella és filòsofa, ella és escriptora, és feminista, fa investigació i actualment està a Barcelona fent recerca al Centre de Teoria, Gènere i Sexualitat, al Centre ADUC, i per això tenim la sort de l'accessibilitat que coincideixi que la Clara hagi vingut. Entre els seus llibres trobem Leonas y Zorras o Manual Ultravioleta. Condueix un programa de la Casa Encendida que es diu Los hombres de verdad tienen curvas i puc fer un llarg etcètera, però en tot cas us deixarem que l'escolteu. Gràcies per acceptar la invitació, Clara. Se m'asseca la boca. Roi, el Roi el coneixeu també moltes persones segurament. Ell, entre altres experiències i sabers, ha estudiat la carrera de Dret i sabem que està estudiant Filosofia, però a més és un conegut i reconegut escriptor
que actualment comparteix els seus textos a través de les xarxes i fa uns anàlisis i uns comentaris de gènere en programes i en diferents sèries i realities de la televisió i, per tant, té un impacte molt notable i, per tant, a través d'un llenguatge molt accessible, agraïm molt, Roi, que també estiguis aquí. Citaré 3 dels seus llibres. Té un llibre que es diu Fuertes, un llibre que es diu Los Amores i un llibre que es diu Haz que no parezca amor, que segurament potser també ens sortiran els temes aquesta tarda. Gràcies per estar aquí, Roi, també. I ja passo en matèria per plantejar-vos. Aquest acte està pensat com un diàleg, però som 3, però la proposta és que jo us introduiré per organitzar mínimament la vostra conversa. M'enteneu, oi? Em mireu així? M'enteneu tot el que estic dient? Perquè si no, no té sentit. Vale. La idea és reflexionar juntes com visibilitzem, que segurament existeixen més masculinitats possibles, i aquest diàleg el proposem des del servei com una conversa d'1 hora, però us la proposo ordenar en 3 blocs. Llavors, en el primer bloc us demanaré que respongueu. Hem de pensar que ens estan traduint amb signes, fent la senya, i per tant intentaré parlar a poc, que no sempre és fàcil. En el primer bloc us demanaré que responguem precisament el títol de la xerrada, que precisament parla de si la masculinitat és cosa d'homes. En el segon bloc us proposaré que fem una mirada lúcida a la masculinitat, que revisem la masculinitat d'avui, i finalment que puguem pensar propostes per promoure i visibilitzar més masculinitats possibles. I ja, que per començar, us deixaré la paraula i per tant us demano, vosaltres creieu que la masculinitat és cosa d'homes? Creieu que els interpel·la a ells? Endavant. Teniu uns 20 minuts i d'aquí uns 20 minuts canviarem de bloc. Bona tarda, moltes gràcies a tothom i merci per aquesta presentació. Yo creo que es un éxito, es una cosa a celebrar, desde luego, que haya tantísima gente para hablar de esta cuestión. Creo que la pregunta acerca de la masculinidad, o sea, como decíamos antes que estábamos hablando, Roy y yo aquí, iluminar esta cuestión que tanto tiempo ha estado a la sombra, ¿no? Es una de los asuntos más interesantes de los feminismos actualmente. Creo que es una pregunta que ha surgido en los últimos años y que cada vez a más gente le parece una pregunta interesante porque se hace esas mismas preguntas, y creo que es un éxito total que también desde las administraciones públicas, desde los ayuntamientos, se contribuya a que esta pregunta sea una pregunta colectiva, ¿no? Que, como vamos a comentar, creo que tiene que ser colectiva, ¿no? Bueno, tenemos que dialogar, Roy y yo. Yo diría, en primer lugar, con respecto a la pregunta de si la masculinidad es una cosa de hombres, que hay esto lo decía Halberstam en un libro muy interesante que se llama Masculinidad femenina, y hacía una reflexión que decía, hay una cosa muy extraña, que es que la masculinidad no necesariamente coincide con los hombres. Podría parecernos que sí, pero en realidad no. Y eso porque hay hombres más masculinos, hombres menos masculinos, al menos eso pensamos o eso decimos, ¿no? Y también pues hay hombres que decimos pues son femeninos, y hay, como dice Halberstam, hay mujeres muy masculinas. De hecho, hay mujeres que son más masculinas que unos hombres. Entonces, claro, ¿qué es esto de la masculinidad? Porque si no es exactamente eso que acompaña a los hombres o que tienen los hombres, ¿no? O que está asegurado para los hombres, bueno, pues ¿qué es esto, no? Es una pregunta muy interesante. Parece que lo que podemos deducir de que la masculinidad y los hombres no encajen exactamente, que no sean lo mismo, que no tengan las mismas fronteras o que no tengan los mismos contornos, es que la masculinidad no es una naturaleza biológica, ¿no?
Entonces, si no es una naturaleza biológica que viene como asignada, ¿no? Predeterminada por el hecho de nacer hombre, pues entonces es una construcción social, probablemente es una idea, es un conjunto de atributos, de maneras de estar en el mundo, de maneras de hablar, de maneras de mirar el mundo, de maneras de comportarse, pero es social, es construida socialmente, ¿no? Y esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir, por ejemplo, que es histórica, que cambia a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, miramos qué era la masculinidad en el siglo XVIII, ¿no? Pues podríamos decir que la masculinidad tenía que ver con llevar rulos, medias rosas y tacones. No parece muy masculino en el siglo XXI, sí, en el siglo XXI en general, pero eso estaba muy asociado a la masculinidad. Evidentemente es un pacto, es un contrato, es un constructo social que va cambiando no solo a lo largo de la historia, sino desde luego también a lo largo de la geografía del mundo, ¿no? Y claro, eso quiere decir, por tanto, que puede cambiar, o sea, que no es necesaria, que no está determinada a ser así, que puede ser de muchas maneras distintas, ¿no? Y quiere decir también, si es una construcción social, que se aprende a ser un hombre, como se aprende qué es la masculinidad, y se aprende de la sociedad que habitamos, ¿no? Entonces yo creo que es una buena noticia que sea una construcción social en el sentido del que podemos hacernos la pregunta acerca de qué masculinidades queremos, podemos hacernos la pregunta acerca de cuántas son posibles, ¿no? que son algunas de las preguntas de hoy, precisamente por eso, ¿no? Y bueno, sí que creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que, no obstante, y aunque pueda ser de muchas maneras, evidentemente hay una manera hegemónica, una manera supuestamente correcta, incluso diría una manera supuestamente natural, supuestamente biológica, es decir, esta es la trampa, ¿no? De ser hombres, ¿no? Y entonces, bueno, creo que tenemos que preguntarnos cuál es esa manera y ponerla en cuestión, pero desde luego existe una prescripción de lo que los hombres tienen que ser, ¿no? Te lo dejo aquí para seguir. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Igual que Clara, me sorprende y me hace muy feliz que haya tanta gente aquí porque, bueno, a veces parece que esto nos preocupa, ¿no? A algunas personas y realmente si no le preocupa a todo el mundo, las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena noticia que esto esté así, con tanta gente. Con respecto a esta pregunta, totalmente con lo que dices, Clara, porque esa cosa como de no darle una rigidez, ¿no? Que muchas veces parece que si no decimos como que la masculinidad cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Del espacio, estaríamos diciendo que hay algo natural. Y muchas veces creo que esa idea de no haber pensado el género en los hombres, de que haya un silencio, ¿no? Casi un misterio, diría, no hay un relato sobre eso, ha hecho que consideramos que muchas cosas que hacen los hombres para ser hombres son naturales, ¿no? Es como una especie casi de lugar que se da por hecho, ¿no? Mientras las mujeres han estado durante mucho tiempo cuestionando cuál es el lugar que ocupan, si ese lugar tiene que ampliarse o no, los hombres simplemente parece que han nacido como champiñones, ¿no? Que llegaron de los extraterrestres, que los dejaron caer aquí y ya está. En ese sentido, creo que tiene que ver con, y esto es algo que pienso mucho, ¿no? Con esa cuestión casi de que los hombres ocupamos un lugar en el mundo o a través de esta masculinidad lo que hacemos es casi como dar por sentado nuestro lugar en el mundo. Somos como muy fanáticos, ¿no? Los hombres de nosotros mismos, en el sentido de que nos tomamos muy en serio, ¿no? Eso de ser hombres. Y pienso que, bueno, que estamos en un momento de incertidumbre, que luego hablaremos también de eso, y que es muy difícil de gestionar. Es decir, hablar a la gente o hablar del constructo, hablar de que se llega a ser hombre, es complicado para la gente que nunca se ha planteado quizás si todo lo que hace, dice, piensa, es producto, ¿no? de su entorno, es socializado o es cultural. Hay mucha gente que cuando tú hablas dices, es que yo soy así. Claro, ¿cómo sacas? Además, en un mundo
totalmente individualista, ¿no? En el que encima el yo soy así tiene mucho peso, quizás demasiado, de pronto parece que cuesta mucho llegar a ese lugar en el que, como tú decías, Clara, la esperanza es que se puede cambiar. Porque, bueno, si es una esencia, ¿no? Si es naturaleza, si es que los hombres son así desde la prehistoria, ¿no? Como decía aquella canción de Eurovisión hace tantos años, pues entonces no tenemos nada que hacer, ¿no? El hecho de poder pensarlo y sobre todo colectivamente, ¿no? Porque Clara lo dice muchas veces, no se trata de ir a una esquina, ¿no? A arreglarte tú, no se trata de buscar la felicidad tú mismo, se trata de poder hablarlo colectivamente porque realmente es un cambio colectivo. O sea, no va de hombres buenos, ¿no? Que tratan bien a la gente. Eso está muy bien, porque está bien, ¿no? Porque está bien tener unos principios, pero eso no es políticamente transformador, ¿no? No, estaba pensando esto que esta idea que has dicho de parece como que los hombres no están producidos y surgen como champiñones, ¿no? Y de hecho es muy interesante esto de darnos cuenta de hasta qué punto hay una ficción como de naturaleza en los hombres y mucho más reconocimiento de que la feminidad es algo más producido, ¿no? Es decir, como parece como que la feminidad no se pone en cuestión, o por decirlo así, nadie pondría en cuestión que somos mujeres porque nos arreglemos, ¿no? Que tú lo piensas y dices, esto de arreglarse, ¿qué es, no? Es como que te has desarreglado y te arreglas, ¿no? Pero esta cosa de la producción de la feminidad, ¿no? De nos pintamos, nos vestimos, ¿no? Esta cosa de la feminidad hegemónica, ¿no? Tan presente de... en realidad es un poco extraño. Para ser una mujer tienes que invertir mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo en esa producción de la feminidad. Pero esto en la sociedad está en general considerado perfectamente compatible con ser mujeres. Sin embargo, la masculinidad tiene que parecer más natural, ¿no? Más efectivamente, más inmediata, más incluso a veces la masculinidad está asociada al no producirse, ¿no? Al no arreglarse, al no cuidarse, incluso, ¿no? Y parece que eso es más masculino, ¿no? Y estaba pensando también en relación con esta idea de masculinidad hegemónica, en la idea de Badinter, de que hemos comentado a veces, ¿no? de estas 3 prohibiciones que, claro, cuando la masculinidad es una prescripción social, es decir, cuando hay un mandato, porque esto es lo que estamos diciendo, ¿no? En la medida en la que es social, toda la sociedad les está mandando a los hombres el mandato, la orden, la instrucción de comportarse de determinadas maneras para obtener el reconocimiento de que son hombres de verdad, ¿no? Hombres masculinos. Y ella explica este mandato en 3 ideas, ¿no? Dice que para que la sociedad te considere un hombre correctamente, ¿no? Tienes que no ser 3 cosas. Y además es muy bonita esta idea de Badinter porque dice, hay una especie de negación, es decir, a los hombres se les dice lo que no pueden ser todo el rato, ¿no? Hay una especie de prohibiciones, ¿no? No seas esto, no seas esto, no seas esto. Y ella lo resume en 3 prohibiciones, no ser una mujer o no ser femenino, es decir, eso es una quiebra de la masculinidad, hay una especie de peligro constante, ¿no? de caer en la feminidad. Entonces, un hombre no puede parecerse a una mujer, no puede tener comportamientos asociados con las mujeres, asociados con lo femenino, y todo el rato hay una vigilancia a que eso no ocurra, ¿no? Por supuesto, eso está al servicio de dividir a la sociedad en hombres y mujeres claramente delimitados y claramente dedicados a tareas distintas en la sociedad, ¿no? Eso está al servicio de una división sexual en nuestra sociedad. Pero Badinter dice, también está evidentemente en el chasis, en el corazón de lo que es la masculinidad hegemónica, la homofobia, porque hay una prohibición de no seas gay, ¿no? Hay una obligatoriedad de heterosexualidad. Un hombre de verdad es un hombre heterosexual, ¿no? Y evidentemente, por tanto, esa idea de masculinidad está al servicio también de la reproducción y de la vigilancia de una sociedad cuya norma es la heterosexualidad. Y hay sexualidades que están prohibidas o están estigmatizadas, ¿no? En nuestra sociedad. Y luego es muy bonito porque ya se fija en la prohibición de no ser niños. Y esto me parece muy importante, ¿no? Ella dice, los hombres reciben todo el rato la prohibición de no comportarse como niños. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay también, ¿no? esta vigilancia de que el hombre se separe de la niñez, de la juventud, de la adolescencia? Esto de ser un hombre, ya no eres un niño, ¿no? No
ella analiza esto diciendo no le ocurre tanto a las mujeres, no hay tanta esta vigilancia o esta necesidad de que el niño se separe de la infancia. Y creo que aquí hay algo muy interesante que pensar también para quienes que estáis aquí, os dedicáis al terreno de la educación y trabajáis con niñas y con niños. Creo que hay algo muy verdadero aquí. Ella analiza esto diciendo precisamente que, claro, una sociedad que segrega a los niños y a las niñas, ¿no?, que nos va a mandar, que en algún momento tiene que mandar a unas por una puerta y a otros por otra puerta, claro, ella dice, esto en algún momento tiene que pasar, pero al mismo tiempo la infancia, la primera infancia, así como yo diría la vejez más última, es donde los hombres y las mujeres se distinguen menos, ¿no? Y entonces, cuanto más pequeñitos somos, menos nos diferenciamos. O dicho de otra manera, los niños y las niñas juegan juntos en el jardín de infancia hasta una edad, ¿verdad? Quienes os dedicáis a esto sabéis que hay un momento en el que hay una segregación sexual muy evidente y empieza a haber más claramente juegos de niños y juegos de niñas. Pero hay un momento en el que esto pasa. O dicho de otro modo, los niños y las niñas viven una vida muy parecida cuando son muy chiquititos y en algún momento van a tener que empezar a vivir otra vida. Badinter dice, claro, en una sociedad donde las mujeres se ocupan de una sociedad sexista y patriarcal, donde son fundamentalmente las mujeres y las madres tienen un papel fundamental en la crianza de los niños, las niñas y los niños viven junto a su madre en un ámbito muy materno, muy femenino en ese sentido. Por tanto, el arrancamiento del niño de ese mundo femenino y maternal, no significa lo mismo que el arrancamiento de la niña. Es decir, de alguna manera la niña puede seguir perteneciendo a ese mundo maternal femenino del que vienen los niños y las niñas. Sin embargo, el niño tendrá que separarse y arrancarse de eso, algo así como negar a la madre, podríamos decir, negar ese mundo femenino para devenir un hombre, para volverse un hombre. ¿Entendéis? Es muy interesante porque muchas sociedades humanas hacen ritos de paso de la edad infantil a la adultez, especialmente para los niños. Es decir, ellos son niños hasta que un día tienen que demostrar que ya son hombres y se arrancan, digamos, violentamente de un mundo que hasta entonces era un mundo muy femenino y muy amoroso también, como diría Bell Hooks, donde se puede expresar la emoción, donde los niños pueden ser niños muy amorosos. Y hay un día en el que se les dice, ya eres un hombre, no seas un niño. Y entre otras cosas, no llores, no expreses tus sentimientos. Bueno, ese deber de adultez que de repente deviene, o sea, les cae como una especie de mandato, me parece que es algo en lo que fijarnos, ¿no?, colectivamente en nuestra sociedad como una cosa que forma parte de esa instrucción y que a veces es terriblemente violenta. Podríamos hablar mucho, ¿no?, de cómo ocurre esto en el colegio, en los juegos del colegio, pero hay evidentemente un momento en el que hay una prohibición. Ya no eres un niño, no juegues ya con las muñecas, no juegues ya con la... ¿no? Sí, claro, esta especie de prescripción, ¿no?, de lo debido, o esa caja de la masculinidad que es todo lo que engloba. Esto que dice Badinter, y ahora decías tú, Clara, me parece como súper interesante porque es justo en la adolescencia cuando se produce esa ruptura, ¿no? Ahí en la adolescencia de los hombres, bueno, en ese momento de los chicos, que hay una ruptura violenta, sobre todo con su intimidad, y que no vuelven a recuperar nunca más, ¿no? Que eso es lo solitario de este viaje, que al final llegar a ser ese hombre debido en esa caja de lo que supone ser un hombre, ¿no? Porque no olvidemos también en las escuelas y en los centros, que pasamos muchísimo tiempo con gente desconocida, sin poder hablar de muchas cosas, ¿no? Quiero decir, las escuelas al final son lugares que también prescriben género todo el rato. De hecho, si existe el marica de la clase, ¿no?, es quien está marcando la linde de lo que es ser un hombre de verdad. Y si existe la puta de la clase, es quien marca la linde de, ¿no?, de lo que es ser una mujer merecedora de amor. Al fin y al cabo, una mujer, ¿no?, una esposa, una mujer digna de ser rescatada de las guarras, ¿no? Entonces, esa prescripción y se va usando, ¿no? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de acoso escolar, ¿no?, siempre se dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque es que es una manera de seguir reproduciendo género y genera esa violencia. Entonces, en esa adolescencia,
los chicos, para demostrar que ya no necesito el amor de mi madre, ¿no? Porque si lo necesito soy vulnerable, asumen muchos riesgos. Asumen riesgos con sus amigos, ¿no? En plan, mamá ya no me viene a recoger al cole, no me des un beso, déjame una calle más allá, ya no te necesito, ¿no? Y ahí estaría también la figura del padre, ¿no? Si Bell Hooks habla de la figura de la madre, pues también habla del padre, que es como el padre siempre es el amor ausente, ¿no? La madre el presente, pues la madre sobra y el padre falta, ¿no? Y ahí habría que ver también mucho de cómo los hombres llegan a ser ese tipo de hombres. Y creo que esa fractura en la intimidad es brutal porque los hombres normalmente, como se enfrentan solos a ese rito de iniciación, de valentía, luego les cuesta mucho tener vínculos profundos con nadie. Porque si lo piensan, si tú te has separado de tu madre, ¿no? Que era con quien tenías afecto físico, ¿no? Los hombres no se tocan entre ellos, ¿no? Se tocan para darse golpes o se saludan así como si rebotasen, ¿no? Como si fueran de corcho o algo así. Claro, esa movida, ¿no? De la violencia, del contacto. Los hombres amigos no hacen la cucharita, ¿no? Quizás las chicas entre ellas, claro, lo pensamos y nos parece ridículo. Claro, que lo veamos ridículo ya es una prescripción propia, ¿no? De todo esto. Entonces, claro, una falta de contacto físico, una falta de vínculos con sus amigos que hablen de cómo se sienten, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que es una carga emocional que hace que vean muchas veces que la única persona que las va a entender es su pareja chica si son heterosexuales, ¿no? Esta cosa como de, oye, pero que esto viene desde la adolescencia. Y hablemos del foco de violencia que supone que tú creas que la única persona que te comprende en el mundo es tu pareja, mujer, ¿no? Y todo lo que eso puede conllevar después, ¿no? Si queremos mirarlo como de frente y queremos saber cuáles son los malestares masculinos, ¿no? Porque esto se trata de ver si los hombres tienen un malestar y por qué. Y entenderlos no se trata de justificar nada, se trata simplemente de comprenderlos para prevenirlos, ¿no? En ese sentido, hablemos de los malestares de los hombres y hablemos de que si fuéramos capaces de mantener ese juego, si nos tomáramos menos en serio y ser chicos no supusiera todo esto, pues probablemente las cosas cambiarían mucho. Si siguiéramos, no hubiera esta separación tan radical entre lo que supone ser un chico o una chica de verdad. És xulo perquè heu anat responent que la masculinitat no és una cosa d'homes, potser, no? Segurament hem repassat que el subjecte de la masculinitat, per tant, en aquesta construcció hi tenen a veure l'escola, com ara deia la Clara, ¿no? Los chicos, los iguales, la familia, el contexto, ¿no? La sociedad que construye estos rituales, ¿no? Y que por tanto nos da permiso o nos penaliza, ¿no? Y ahora apuntabas, Roy, creo un apunte que nos puede abrir al segundo bloque, ¿no? Una vez revisada, ¿no? Que el sujeto de la masculinidad no es solo el hombre y que se construye como una categoría social, con lo cual estamos todas construyendo y reproduciendo. La propuesta del segundo bloque que os invitábamos hoy és fer una mirada... Bell Hooks, que vosaltres la citeu molt, parla en el seu llibre La voluntat de canviar, parla de que el feminisme ens ha ofert crítiques brillants al patriarcat, però poques mirades lúcides a la masculinitat. No? I crec que aquí, avui, ara ja estaves apuntant, no? Què els hi passa, no? Quin preu i quins costos. No? La idea d'avui era fer una proposta per obrir aquesta petita llum a veure si podem analitzar o podem reflexionar, no? Des d'un lloc que no sigui només el lloc de l'home exitós, poderós, el héroe o el villano, no? que la Clara parla molt sovint, i aproximar-nos a la masculinitat, per tant, que tots i totes construïm i reconstruïm, des d'un lloc que potser és més complexa, no? Però que, com ja apuntaves, Roy, genera tensions i diferents representacions. Tu també, Clara, plantejaves, és cert que estem parlant aquí, en aquest context, i per tant estem parlant de com socialitzem el gènere en el nostre context. No? I aquí vivim persones que venen també d'altres contextos i segurament no podem parlar d'una sola masculinitat ni d'una sola manera de construir. No? Però, en tot cas, us animo, si en aquesta segona part podem fer
quines mirades lúcides ens aproximen, no? A veure aquesta masculinitat que construïm entre tots i totes, de quina manera tenim una possibilitat de creure que aquestes masculinitats possibles ja hi són, no? Bueno, lo has dicho muy bien porque efectivamente no hemos acabado clausurando la pregunta anterior, respondiendo claramente, pero estábamos diciendo efectivamente que la masculinidad no es una cosa de hombres, en primer lugar porque, por cómo empezaba, ¿no? Porque no coincide exactamente con esos sujetos a los que llamamos hombres, sino que es más difusa y también hay mujeres masculinas o hombres no masculinos. Pero sobre todo, sí, efectivamente, porque es una construcción social y, por tanto, es una construcción del conjunto de la sociedad. Es decir, estas prescripciones de las que hablábamos o estas prohibiciones a los niños las hace el conjunto de la sociedad. Y es muy importante que nos demos cuenta que el conjunto de la sociedad implica a las mujeres también. Es decir, también son las madres muchas veces las que les transmiten a los niños, a sus hijos, ideas de qué es ser un hombre y cómo se tiene que comportar correctamente para recibir el reconocimiento masculino. Esto nos implica como sociedad. Este es el problema, esta es la dimensión del problema, claro. Y por tanto, como decía Roy, pues yo creo que sería muy equivocado, esto lo hablamos muchas veces, considerar que la resolución del problema es solo de los hombres. Porque podríamos pensar, bueno, pues dado que la masculinidad parece que más o menos es una cosa que tiene que ver con los hombres, que lo resuelvan ellos. Es que no atacaríamos, no abordaríamos, no miraríamos lúcidamente el calado del problema y no miraríamos cómo estamos todas y todos implicados en este asunto. No solamente tanto las mujeres como los hombres, sino las instituciones de nuestra sociedad. Cómo está estructurado el trabajo, cómo está estructurada la economía. Es decir, hay un anclaje, hay una cosa por la cual unas cosas atrapan a otras y, por tanto, desmontar esto es un asunto colectivo. En ese sentido, yo diría que lo primero es una mirada lúcida, es una mirada estructural. Y efectivamente, Bell Hooks es una autora feminista que tiene esta mirada estructural sobre el problema del patriarcado y sobre el problema de la masculinidad y que nos invita todo el rato, por tanto, a pensarlo como un asunto colectivo, ¿no? Creo que además me parece que una mirada lúcida sobre la masculinidad, como lo mira como un imperativo, es decir, como recuerda que el género no solamente es digamos, una obligatoriedad o en ese sentido como una cadena de prohibiciones o una cárcel también para las mujeres, sino que también para los hombres, ¿no? Piensa el género así. Es que, claro, imaginaros que nos quedamos en estas posiciones feministas por las que el género es una normatividad que solo cae encima de las mujeres. Sería una manera de analizar nuestra sociedad un poco coja, porque la feminidad, las prescripciones, las obligaciones, las normas que caen sobre las mujeres no se sustentan solamente en esas normas de lo femenino, se sustentan en la construcción, por otra parte, de la construcción de la masculinidad. Esto quiere decir que para que las mujeres seamos más libres, fijaros, es que quiere decir esto, para que las mujeres seamos más libres, los hombres tienen que liberarse también de esas obligaciones y esas prescripciones. Y por tanto, esto quiere decir que un análisis lúcido del patriarcado tiene que poner el énfasis tanto en, digamos, la desigualdad entre los hombres y las mujeres, el hecho de que una sociedad patriarcal coloca a los hombres en situaciones de beneficio, de privilegio, y a las mujeres en un lugar subalterno, tiene que poner el énfasis en esa desigualdad, pero tiene que al mismo tiempo poner el énfasis en que en términos de libertad o de servidumbre con respecto al patriarcado, tenemos una cierta igualdad. Igualdad en el sentido de que los hombres no están fuera de esa estructura, los hombres no han salido, no son impermeables a las obligaciones, a las normas, a las prescripciones. Están igualmente sometidos. Sometidos igual como beneficiarios, pero sometidos. Quizás, efectivamente, son sujetos que tienen más acceso al poder económico, al poder político y, bueno, podríamos hacer una lista de todos los privilegios masculinos a lo largo de la historia, pero eso no quiere decir que sean libres.
Y esto es muy importante. Yo creo que una mirada lúcida sobre la masculinidad repara en esta cuestión por la cual se puede ser un siervo y un esclavo de normas sociales teniendo más beneficios que otros. Se puede ser beneficiario como hombre de muchas prebendas, de muchos beneficios en esta sociedad, más que las mujeres. Por eso no quiere decir que se sea una persona libre, que se haya elegido lo que uno quiere ser en la vida. Eso no es lo mismo, ¿no? El privilegio y la libertad no van juntos necesariamente. Y creo que esto es muy importante que lo pensemos para tener una mirada compleja, ¿no?, sobre la masculinidad. Sí, claro, pensaba esto que decías, Clara, ¿no? Como que muchas veces la mirada sobre los hombres, ¿no?, se ha centrado en los privilegios, ¿no?, que evidentemente están ahí, pero que muchas veces estos discursos que hemos hecho no estábamos pendientes de quién lo recibía, ¿no? En ese sentido, claro, si pensamos, por ejemplo, en un chico adolescente de 14 años que está recibiendo, ¿no?, ese relato del privilegio o del destino como un agresor, ¿no?, ese chico lo está escuchando. Hemos hecho a veces discursos que probablemente no iban dirigidos, ¿no?, exactamente a alguien de 13 años que no debería estar quizás escuchando ese tipo de comentarios. También, pues, con hombres que no se han sentido identificados en ese relato porque pues son pobres, ¿no?, o son de otra clase social y se han sentido enfadados, ¿no?, porque de pronto se estaba haciendo un relato, ¿no?, que por ejemplo hacías de un empresario o de un compañero de universidad o de X hombres con poder, ¿no?, y que ese hombre igual, ¿no?, que no tiene nada, estaba escuchando ese relato y probablemente estaba generando un enfado. Y yo creo que una mirada lúcida, por eso, con respecto a la masculinidad, y es algo en lo que pienso mucho, tendría que ser una mirada, y lo digo, compasiva, ¿no? Compasiva, lo digo siempre, sin perder el carácter estructural y sin perder lo que decía Clara, evidentemente, el análisis del privilegio y de la subordinación y de la desigualdad, ¿no?, que para eso estamos aquí, no por nada más. Pero ese lugar en el ver cómo esos hombres han llegado a ser esos hombres, ¿no? Y no solamente esos hombres buenos o esos hombres feministas o esos buenos padres, sino también los otros, los que no lo son, el burro de la clase, ¿no?, el que se equivoca, el que tiene dudas, el que pregunta. No sé, todo ese lugar que probablemente es más complejo, es más humano, es a veces más de verdad también, ¿no?, al que tendríamos que dirigirnos, sobre todo, y cuando digo compasión no lo digo con un sentido religioso ni de condescendencia, sino esa posibilidad de pensar que es que podríamos haber sido esa persona con 2 o 3 decisiones en nuestra vida, que lo hemos sido, que podemos llegar a serlo, ¿no?, que aquí, claro, hay como una contradicción muchas veces entre voluntariamente el mundo que nos gustaría y luego el mundo que es. Y creo que eso es un problema y un análisis que tenemos que hacer, incluso desde dentro de cómo trabajamos las masculinidades. Hay un exceso por intentar imponer una especie, edificar un mundo en un terreno que muchas veces no queremos complejizar o ver, ¿no? Esa cosa como casi de este es el mundo que me gustaría y te lo voy a enseñar, pero claro, igual lo estás construyendo encima de un lugar que no está preparado para eso, ¿no? En ese sentido creo que vivimos un momento, como decía, de incertidumbre en el que hay una especie de promesa de seguridad de cosas que no se puede seguir dando, porque nos lleva a lugares completamente contradictorios y a problemas graves que son que, bueno, que decimos cosas que no son verdad, ¿no? Muchas veces. Y tenemos que asumir también esa cuestión como un lugar de duda, de asombro, de encontrarte con el otro y sobre todo de no señalar. Yo ya no, por ejemplo, no me parece nada transformador señalar comportamientos individuales, ¿no? Sin más. Si luego no hay un análisis estructural, ¿no? En plan, en el sentido de que, bueno, ¿y de qué sirve decir que este hombre es malo, ¿no?, si luego no hacemos un análisis de qué le ha llevado, ¿no? ¿De qué sirve hablar de que ha habido una agresión homófoba si luego no hablamos de la masculinidad, ¿no?, y de la estructura que lleva a que eso se pueda producir? Porque si no, al final lo único que parece es que brotan erupciones de horror, ¿no?, que nos escandalizan a toda la humanidad,
pero que no ponemos ningún tipo de análisis o de mirada sobre eso. Entonces, para mí una mirada, bueno, una mirada honesta que supone acercarse a esto con dudas, con fallos y con la emoción. Diría que una apuesta por la emoción o la vulnerabilidad es también una buena apuesta, ¿no? Sería una mirada lúcida. Bell Hooks lo hace con mucha emoción y amor, ¿no?, en su libro. Sí, y yo en relación a lo que decías de las promesas y las promesas que son mentira y que no se cumplen, añadiría por la cita, ¿no?, que una mirada lúcida sobre la masculinidad creo que también tiene que, a ver, al mismo tiempo que tener muy presente, como decía antes, ¿no?, que una sociedad sexista y patriarcal permite a los hombres acumular el poder, y eso es cierto, es así. Creo que también hace promesas a los hombres que conllevan un inevitable fracaso. Y en ese sentido, creo que es muy importante poner en cuestión la idea del éxito, la idea de la posibilidad de los hombres de conseguir todos esos éxitos que el relato patriarcal les promete, ¿no? Haz todas estas cosas que entonces serás un hombre exitoso. Y creo que los autores y las autoras que más lúcidamente piensan esto se fijan más en los fracasos que en esos relatos de éxito o, digamos, en las fallas de esos relatos, ¿no? Es como si esta sociedad les prometiera a los hombres que van a ser grandes triunfadores, pues el empresario de éxito, ¿no?, el lobo de Wall Street, el hombre poderoso, Bien, pues quizás muchos hombres no consiguen eso. Esta pregunta de cuántos hombres consiguen ser hombres de verdad, cuántos hombres consiguen llegar a ese lugar que se les promete, es muy importante porque gran parte de la frustración masculina y del malestar masculino creo que tiene justamente que ver con que quizás si nos pusiéramos a pensar cuántos hombres consiguen ser eso, pues nos damos cuenta de que o casi todos no lo consiguen o quizás incluso ninguno. O quizás incluso el hombre de verdad no existe, o quizás incluso es una idea, y una idea que está ahí precisamente para movilizar a los hombres en una determinada dirección, pero que conlleva inevitablemente el fracaso como algo inevitable, ¿no? No solo porque hay muchos hombres que evidentemente quedan fuera de esa masculinidad, ¿no?, que son hombres a los que se les señala como pues el miedoso, el cagao, el marica, etc, etc, etc. El marica, por cierto, como una manera de arrebatar el reconocimiento de la masculinidad, porque muchas veces el insulto maricón no tiene que ver con la orientación sexual, es una manera de decir no eres un hombre, ¿no? Y muchas veces ese insulto se utiliza más bien para una cuestión de la masculinidad que para una cuestión del deseo y de la orientación sexual. Pero también podríamos preguntarnos qué éxito, o sea, cómo de exitosa es la vida de esos tipos que supuestamente pues, son el jefe de su pandilla y, no sé, y demuestra su masculinidad haciendo carreras de coche borracho y acaba en la unidad de tetraplégicos como tantos hombres, o acaba teniendo un accidente de tráfico como tantos hombres, o acaba engrosando los datos de soledad masculina o de alcoholismo masculino. Es decir, vale, vamos a hablar de los malestares de la masculinidad ligados a esta prescripción de ser hombres, ¿no? ¿Realmente salen las cuentas? ¿Realmente los que supuestamente son hombres y reconocidos como hombres y tienen que esforzarse enormemente para que los demás les reconozcan como hombres, ¿no? Los que tienen a veces que ser el que maltrata al chico femenino de clase o el que presume o humilla a las mujeres delante de sus amigos, ¿son felices? ¿Son exitosos? ¿Les va bien? Y esa es una pregunta, yo creo que es muy importante hacérnosla, ¿no? Para deshacer, yo creo que una ficción, ¿no? Que hay aquí una gran trampa, una promesa que es incumplida, ¿no?, como decíamos. Y además, diría que también, con esto acabo, es muy importante y también esto creo que importa mucho a quienes hacen política pública y en un momento en el que hemos puesto mucho la atención en la violencia contra las mujeres, que creo que esta forma de masculinidad hegemónica por la cual los hombres tienen que perseguir todo el rato ese podio, ¿no?, de la masculinidad de los hombres de verdad,
no solamente conlleva una guerra contra las mujeres, no solamente conlleva muchas veces violencia contra las mujeres, sino que también implica una guerra entre los hombres. Creo que es falso estos relatos que a veces nos contamos de que los hombres, digamos, han hecho un pacto en esta sociedad por la cual, digamos, dominan a todas las mujeres, ¿no? Y el patriarcado es una especie de pacto entre hermanos que se llevan bien y que juntos hacen una alianza para dominar al conjunto de las mujeres. Yo creo que el patriarcado se parece más bien a una guerra de estado de naturaleza en el que los hombres guerrean unos con otros para ver quién es un hombre y quién no lo es, y para ver a quién se le humilla, se le maltrata y se le arrebata ese reconocimiento. Creo que es más bien un contexto de competición por la masculinidad, y creo que es enormemente violento para los propios hombres, y creo que hay que hablar, por tanto, de la violencia que implica entre hombres un mundo patriarcal. Es muy importante hablar de esto, y es muy importante que prevengamos de esa violencia también a los chicos jóvenes y a los niños, y que nombremos esa violencia y que también hagamos posible identificarla y denunciarla. Es decir, si no tiene nombre, si no la miramos, y Rita Segato, por ejemplo, es una feminista que propone que muchas formas de violencia entre hombres sean identificadas como violencias de género o violencias que tienen que ver con el género. Ella dice, cuando unos tíos para ser masculinos hacen este ritual de masculinidad en el que en el estadio de fútbol arrojan por la grada a un tipo, dice, eso tiene que ser pensado por el feminismo como un asunto que tiene que ver con el género y como una violencia que reproduce el género, en este caso la masculinidad. Y esto, por tanto, como lo hemos pensado para el tema de la violencia de género que se dirige contra las mujeres, tiene que ser nombrado, tiene que tener palabras, tiene que poder ser visto por la sociedad, porque si no lo vemos, entonces será una violencia soterrada, y una violencia soterrada que no tiene palabras, que no es mirada, que no es identificada, no tiene tampoco posibilidad de ser resuelta por quien la sufre. Yo me preguntaría si los hombres que sufren violencia masculina de otros hombres creemos que la pueden gestionar, que tienen herramientas para gestionar eso. Porque gestionar la violencia es muy importante para no reproducir la violencia. Recibir violencia y no ser capaz de trabajar eso, no ser capaz de pedir ayuda o no ser capaz de salir de esa situación, creo que es muy importante para que los hombres no sean violentos. Entonces, estamos como sociedad dando herramientas, nombrando eso, posibilitando que los niños, cuando son agredidos por otros chicos, puedan gestionar positivamente, sanamente eso. Porque creo que la mirada lúcida sobre la violencia es que, en general, la violencia produce violencia. Y recibir la violencia sin posibilidad de trabajarla y de curarse de ella genera más violencia sobre otras personas. Entonces, bueno, me parece un asunto importante para quienes desde las administraciones, desde los lugares de las instituciones públicas, menos mal que hablamos mucho de la violencia, pero creo que tiene que aparecer en algún momento esta otra cara de la cuestión de la violencia entre los hombres. Lúcida, sí que lo és. Moltes gràcies. Bell Hooks també diu, no? Tinc aquí apuntada una cita que diu què fem perquè els homes recuperin el millor de si mateixos, no? Segurament en l'últim bloc que us proposo, que ja ho apuntes, Clara, què fem llavors per visibilitzar i potenciar altres masculinitats? La lucidesa de la xerrada que esteu fent avui, de dir, podem veure els homes des de l'exitós al poderós, que hi ha autors com Kimmel que parlen de que els hombres cabreados evidentment és una punta de llança de que hi ha molta gent que no pot tenir aquest sentiment de la masculinitat exitosa en el seu propi paper. Per tant, tenint en compte que hi ha molts tipus d'homes i que en aquesta societat que construïm totes ens estaria molt bé a tots i totes fer emergir altres possibilitats de ser i d'ocupar aquesta categoria. Quins exemples concrets coneixeu? Vull dir, ara apuntaves, deixar espais per poder parlar d'aquests malestars. Com creieu que el feminisme interpel·la avui en dia a la masculinitat, o quin paper tenim les dones també en aquest possible desig i aquesta voluntat de canvi dels homes
per sumar-nos tots i totes en aquesta estructura que pugui ser una mica més diferent, si més no. Bueno, yo creo que esa es como la pregunta, ¿no? Que es un poco imposible de responder. Imposible de responder tampoco es preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Y cuáles son los referentes? ¿Y qué espacios vamos a dar? A mí me gustaba esto que decías, Clara, mucho como el hombre de éxito, ¿no? Y siempre pienso en ese referente, ¿no? Que tienen muchos chicos que, por ejemplo, es Ronaldo, ¿no? Como un hombre de éxito, un futbolista, ¿no? Que es rico. Y hay una fotografía que hay en su Instagram o en el de su mujer, que es en un cumpleaños en el que Ronaldo no puede estar, ¿no? Ese día porque estará entrenando, ¿no? Porque estará haciendo todas estas cosas que son terribles, ¿no? Que en realidad el hombre de éxito es un hombre que pues tiene una semana al año para comerse una pizza, ¿no? También habrá que ver si eso es un hombre feliz. Entonces, bueno, la fotografía es que él está ausente y hay como un cartón con el 7, ¿no? Con su número de tal, en plan, y habría una broma como en plan, bueno, estos niños a terapia, ¿no? Porque el padre no está. Claro, en ese modelo de hombre imposible, que además tiene que hacer muchísimos sacrificios para ser ese hombre de éxito que desean, supongo que la idea de hablar, como dice Clara, del fallo, del error, ¿no? Y de que eso también sea un lugar que se quiera habitar, ¿no? No porque nos guste, sino porque es real, ¿no? En ese sentido. Creo que en ese sentido también tendríamos que hablar del deseo, ¿no? Y de cómo participamos todos los seres humanos en esta construcción. Es decir, mientras sigamos perpetuando determinados lugares a los que queremos llegar, pues probablemente la gente seguirá queriendo ir a esos, ¿no? Yo tengo amigas que usan el Tinder, por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza bajito, 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 ¿no? Sin mirarlo además como una especie de intuición ya que exactamente sabe si es bajito o no. Y yo digo, pero si era un perro, ¿no? O sea, en la foto era un perro, pero bueno, ¿no? Claro, sí. ¿No? Y entonces, y digo, tía, ¿y tú eres feminista, no? Porque era bajito, bajito. Sí, pues evitar esa contradicción también, en plan, pues soy feminista y quiero un hombre alto, ¿no? Y los hombres bajitos son amigos. Entonces, sí, es que lo dicen así, pero ¿quién puede culparla también, no? Quiero decir que es así. Entonces, no hablar de esto y decir, no, es que a nos, yo qué sé, no, eso no lo hacemos, no, eso no lo deseamos, o eso, pues sí, hablar de que, pues probablemente sí sea eso lo que desees y que el deseo, ¿no? Esto lo decía una vez H sobre una amiga y Clara también lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Sobre mover nuestros deseos un poco, ¿no? En ese sentido de decir que es algo construido, ¿no? Y que estaría bien pues poder hablar de ellos y moverlos un poco, ¿no? Evidentemente no para cambiarlos, porque no hay nada malo en ellos, pero sí para mover esa cosa para que los chicos quisieran también ir ahí, porque si tú a un chico de 14 años le dices, pasa por este hall, este paseo, ¿no? De tortura y al final te vamos a dar un pin, ¿no? De buen chico, pero no te va a desear nadie. Pues igual dices, mira, no, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es que me quieran y lo que quiero es gustar. Entonces, cambiar un poco eso. Yo creo que es complicado, que también tenemos que relajarnos un poco desde determinados lugares cuando aparece algún tipo de hombre que tiene alguna inquietud, ¿no? Pasaba con Bellerín, el jugador de fútbol, que decía que solo iba a leer a mujeres este año. Bueno, no sé si será verdad o no, ¿no? yo hacía un análisis y me parecía gracioso porque decía, bueno, yo qué sé, démosle el beneficio de la duda y además es algo que se ha reclamado siempre desde muchos lugares, pues muy bien, pues no, que lea a todas las tías que quiera. Y decía, bueno, es que será para ligar, ¿no? Lo típico, la estafa, no sé qué. Y una chica me contestaba y era muy gracioso porque decía, bueno, a ver, pues si va a leer a mujeres solo, ¿no? Y se va a hacer feminista para acostarse conmigo, pues ya es mucho más de lo que han hecho los hombres toda la vida. Y lo voy a hacer además con mucho gusto, ¿no? Claro, en ese sentido, pues mira, me parecía una respuesta como de generar un espacio de posibilidad también para el cambio. Bueno, da igual porque vas a leer este libro, ¿no? Clara también lo dice muchas veces, como que se exige a veces una pureza, ¿no? De por qué iniciamos las cosas, que bueno, no tiene mucho sentido. Y eso, hablaría de otras cosas, pero básicamente creo que es lo más complicado y que, por ejemplo, la cultura tiene mucho que decir ahí. Y hablamos poco de cómo la cultura es capaz de cambiar y reproducir imaginarios y creo que es un lugar
muchas veces incluso más potente que la propia educación, porque a veces la educación es un lugar que va a generar una resistencia, ¿no? Se habla de ideología porque parece que te lo están metiendo, ¿no? Sin que tú quieras. Bueno, la cultura es una forma de meter la espinaca en la croqueta y que te lo comas. Claro, esta pregunta sobre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo demostramos que hay otras masculinidades posibles? ¿Cuáles son los referentes? Claro, efectivamente es muy complicada. Y no obstante, sí que creo que en cierta medida se va respondiendo porque, por ejemplo, estaba hablando Roy de la cultura, yo creo que emergen modelos de chicos cada vez más, ¿no? Que quizás pues, muestran efectivamente masculinidad, o sea, hay una representación de la masculinidad más diversa a día de hoy, ¿no? que hace un tiempo, pienso incluso en la televisión, en las series, ¿no? En el cine, tiene que haberla más, ¿no? Y yo lo que pienso es que eso creo que es una tarea muy fundamental, pero creo que podríamos caer quizás en un error, ¿no? Si empezáramos a decir, bueno, pues esto es un hombre deconstruido, alternativo y no hegemónico, y entonces se viste así, asá, tal, y esto es lo que hay que ser, ¿no? Probablemente porque eso pues, saldrá tan mal y será tan poco liberador como si a las mujeres nos dijera, pues esto es la mujer que tenemos que ser, mira, así, 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 y esto es una buena mujer feminista. Pues esto va de ser más libres, ¿no? Entonces, este es el problema de los referentes, que cuando el problema es la falta de libertad y de lo que va esto es de ser más libres, pues siempre que propones otra cosa tiene el peligro de convertirse en una nueva norma, ¿no? Y eso no parece como muy de la mano de, claro, de transformador y de la mano de justamente hacer a los sujetos más libres, que yo creo que va de esto. Pero también creo que quizás una manera apresurada como de buscar referentes masculinos, no sé, que pudiéramos casi como saber cómo los vestimos, ¿no? Y que fueran un poco una caricatura, ¿no? de el hombre que no es hegemónico, el hombre que no es machista. Creo que fracasaría un poco en la transformación del mundo, porque a mí me parece que, de alguna manera, esto que estamos diciendo aquí, esto que estábamos hablando del fallo, de la masculinidad como fracaso, lo que nos debería llevar a pensar es que existe una masculinidad posible, alternativa, en cada uno de los hombres, en realidad. No es tanto que el mundo de los hombres se divida ¿no? el hombre hegemónico y las masculinidades alternativas, que son fulanito, menganito y pepito. Creo que lo que estamos diciendo es que es una idea que se impone como obligación al conjunto de los hombres y que probablemente es una idea violenta que trata de hacer que los hombres sean eso, pero en la medida en la que no está asegurada y de hecho que fracasa, creo que los hombres tienen sus contradicciones también. Es decir, ningún hombre es coherentemente un hombre heteronormativo y con una masculinidad hegemónica. El poder no lo ha configurado completamente como una especie de hombre de verdad perfecto, ¿no? Según los designios del patriarcado. Lo que quiero decir es que mostrar las fallas, las brechas de eso en cada uno de los hombres me parece una cosa muy interesante y que, por tanto, la masculinidad alternativa o la crítica a la masculinidad hegemónica tiene que ser mostrar también prácticas más que personas que pueden existir en todos los hombres, ¿no? Y en ese sentido, a lo que voy es que también me parece que sería un error como identificar como que todas las ideas ligadas a la masculinidad son malas o algo así, ¿no? Y que desde el feminismo dijéramos, bueno, todo lo clásicamente masculino es esa lista de cosas que no queremos y que les dijéramos a los hombres, esto es lo que no hay que ser, ¿no? Porque yo creo que, y también desde el feminismo hemos muchas veces reflexionado esto, hay cosas ligadas a la masculinidad que están muy bien. De hecho, creo que las mujeres tendríamos que disputarlas también. O sea, que se identifique la masculinidad con la valentía. A mí no me parece que la valentía tenga nada malo. Otra cosa es que consideremos que ser valiente es conducir un coche borracho a las 3 de la mañana y acabar en la unidad de tetrapléjicos, que es un poco absurdo. Pero la valentía está muy bien. Probablemente lo que no está bien es pensar que las mujeres no son muy valientes.
tan valientes como pueden serlo los hombres, ¿no? Pero quiero decir que hay ideas o palabras o conceptos ligados a la masculinidad, probablemente asociados erróneamente a los hombres y solo a los hombres, pero que no obstante pueden ser positivas y pueden ser transformadoras. Y aquí voy a contar una historia que la he contado 1000 millones de veces, me repito más que nada, pero me parece que ilustra qué cosa quiero decir cuando digo algo transformador, que interpele a las contradicciones de los hombres. Yo recuerdo que cuando era profesora de instituto, pues quería hacer una charla sobre estas cuestiones, y sobre homofobia y sobre feminismo y masculinidad. Y pensé, bueno, no, pues no voy a hacer la típica charla a chapas de la profesora que llega y les dice, pues tenéis que ser buenos chicos y entonces hay que hacer esto y tal. Y entonces pensé que iba a hacer otra cosa más indirecta, que era invitar a 2 compañeros, amigos míos gays que bueno, habían tenido como un recorrido, una salida del armario distinta, ¿no? Uno había salido del armario en el instituto, el otro ya más en la universidad. Ambos eran personas a las que yo admiraba mucho y me parecían personas pues muy inspiradoras. Y pensé, qué mejor que presentarle a mis alumnos a estos chicos y que les cuenten su vida, ¿no? Y cómo decidieron pues, que iban a mandar a la porra ese mandato que dice Badinter para los hombres, ¿no? de heterosexualidad. Entonces, mis compañeros llegaron ahí, mis amigos, a clase y empezaron a contarles pues, cómo salieron del armario, qué contradicciones tuvieron, cómo fue el momento de decírselo a sus amigos, a sus padres, cómo llegó un momento en el que pensaron, a lo mejor no quiero ser el hombre que todos esperan que sea, a lo mejor no quiero ser el chico, a lo mejor me da igual decepcionar a todos mis compañeros en el instituto, a lo mejor elijo mi propia felicidad. Bueno, este relato de mis amigos delante de mis alumnos fue muy interesante porque mi clase estaba pues, bastante llena, como muchas clases de cuarto de la ESO, de chavales intentando ser los chicos machitos de clase, porque en cuarto de la ESO pues muchos, si no todos, pues tienen que dedicar a eso gran parte del día. Y entonces, pues claro, estaba el chulo de la clase, el tal, pues todos jugando a ser hombres de verdad. Y de repente se les plantaron delante 2 chicos gays, pues contándoles en realidad una historia de valor y de valentía, de muchísima valentía. Es decir, demostrando que ser valiente había sido en realidad pues mandar a la porra la idea de tener que satisfacer a los demás y de tener que comportarte como los demás quieren que te comportes. Y que ser un hombre libre pues tiene que ver con elegir tu propio camino y no ser un esclavo de lo que te han dicho que tienes que ser. Entonces, de repente, todos mis alumnos que querían ser muy masculinos y muy hombres, pero que querían ser valientes, quedaron absolutamente extasiados por un relato de tanta valentía y tanta libertad como el que estaban contando mis amigos. Y eso tiene que ver con que ellos han aprendido que para ser hombres hay que ser valientes, sí. Pero tiene algo de transformador también. También porque la masculinidad, como la feminidad, no es una cosa, digamos, compacta, homogénea, donde todas y cada una de las ideas que hay ahí hay que tirarlas a la basura. En ese sentido, hay cosas que disputar de la masculinidad, que probablemente disputarlas es hacerlas universales o probablemente preguntarnos qué es ser valiente, ¿no? Quizás ser valiente es otras muchas cosas de las que no hablamos. Pero a eso me refiero también, ¿no? Creo que la extrema derecha triunfa cuando cuenta este relato de que las feministas estamos diciéndole a los hombres que todo lo que tiene que ver con hombre está mal, ¿no? Y que esa identidad está prohibida, ¿no? Y entonces construyen esta especie de guerra de sexos diciéndole a los hombres, ¿veis? Las feministas vienen a acabar con vosotros porque no podéis existir en este mundo. No es cierto. No es cierto en el sentido en el que creo que el feminismo está invitando a los hombres a ser más libres, pero aparte no es cierto en el sentido en el que no es verdad que en la masculinidad no haya cosas muy interesantes. Es la invitación a repensarlas y a repensarlas de una manera más libre. Y creo que esta idea, digamos, de la fractura o de la incoherencia de las identidades, tanto de la feminidad como de la masculinidad, es un buen enfoque para no desviarnos a la construcción de masculinidades supuestamente alternativas que en realidad van a ser normativas y poner la pregunta en la cosa que nos importa, que es esta, que es, ¿queremos ser más libres? ¿Quieren los hombres ser más libres? ¿Queréis ser más libres?
vale, Vox os promete ser el padre sustentador que triunfa, es el que trae el dinero a casa y es un macho muy macho y supuestamente si trabaja mucho con el sudor de su frente va a ser un hombre reconocido. Esto es bastante mentira. Esto va a fracasar seguramente y vivimos en un mundo en el que probablemente muchos hombres a los que les han contado eso, pues básicamente son hombres en paro que no pueden proveer, que no pueden asegurar un futuro a su familia, una estabilidad a su familia, que probablemente se sientan frustrados porque algo aquí no va bien y ese relato era una promesa que era mentira y probablemente pueden coger la vía reaccionaria y culpar a los demás o a las demás de ese fracaso. Pero hay otra vía, que es que el feminismo les pregunta a los hombres, quizás ese relato es mentira, quizás en el feminismo está la pregunta acerca de la libertad de los hombres, si queréis ser libres, y quizás construyendo juntas, las mujeres y los hombres, otro mundo, ¿no? Precisamente pues, conseguimos ser más iguales unas y otros, siendo más libres unas y otros, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos que construir conjuntamente, ¿no? Y que tenemos delante además una verdadera amenaza que yo creo que deberíamos decir que no solo viene a amenazar con las libertades y los derechos de las mujeres, ¿no? Esa extrema derecha, sino que agitando ese miedo y ese malestar y esa ira masculina no va a traer nada bueno para los hombres. Tenemos que decir esto porque creo que es la manera de construir una lucha conjunta contra esa derecha, digamos, reaccionaria y contra un neoliberalismo y un capitalismo destructivo que hace más infelices a las mujeres y a los hombres también, yo creo. Clar i català.